Buenas tardes a todos otra vez. Espero que en esta ocasión me acepten en sus hogares y sus corazones. Sí, estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo, pero por favor díganos si nos escuchan. Por favor, díganos si nos escuchan. ¿Hay alguien ahí? Yo aquí ya lo oigo. Sí, porque estamos enviando esta señal al universo con la esperanza. Pues bueno, no sé si escucharon la presentación que hice. José Javier se va a molestar conmigo porque le hice muchos elogios y no se transmitieron. Pero pueden leer tus labios. Pero pues, sí, ¿verdad? Espero que lo hagan. Voy a regresar brevemente a hacer la presentación. Dije que Penélope Montes, que nació en Monterrey, Nuevo León en 1975, es arquitecta, profesora investigadora y productora de cine. Es doctoranda en filosofía con orientación en arquitectura, es académica, ha trabajado en distintos proyectos en el ámbito académico de la arquitectura y cofundadora de Poem Films. También es cofundadora de Tres y Lunas Espacio Multicultural, que es donde nos encontramos, y muchas gracias por permitirnos transmitir desde este lugar para el Facebook Live. Penélope también ha publicado en revistas de ciencia, en Papeles de la Mancuspia, entre otras publicaciones. Está incluida en 2 antologías del Seminario Amparán, proyecto del cual es miembro fundadora. Y bueno, está con nosotros José Javier Villarreal, que es poeta, ensayista, traductor, licenciado en Letras Españolas por la Autónoma de Nuevo León, una casa de estudios donde ha estado la mayor parte de su vida, como estudiante, también como profesor, como uno de los maestros más reconocidos, con mayor trayectoria en el norte del país. Es profesor de literatura renacentista, barroca y de poesía contemporánea. También es director de la Capilla Alfonsina y Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, el Premio del Certamen Nacional de Poesía Alfonso Reyes, el Premio de las Artes de la Autónoma de Nuevo León y la distinción World Cultural Council Awards 2008. José Javier, bueno, lo he dicho antes, pero no está mal que lo repita. José Javier es una de las voces más importantes de la poesía, no solo de la poesía mexicana, sino de la poesía latinoamericana contemporánea. Entre sus libros están Deseos, Fábula, La Santa, Campo Alaska y Un cielo muy azul con pocas nubes. Son algunos de sus títulos más recientes. Parte de su obra ha sido traducida al portugués y al francés. Es además un muy reconocido traductor de la lengua portuguesa, particularmente de poesía brasileña. El día de hoy vamos a platicar vamos a rondar juntos un tema que yo soy coordinador del Centro de Escritores de Nuevo León. Penélope desarrolló un proyecto ahí relacionado con la memoria, y creo que ha sido muy grato como el encuentro entre una autora de mi generación y un autor mayor en todos los sentidos como José Javier, alrededor de un tema, y también de los materiales que puede haber alrededor de este tema. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre todo acerca de la memoria y de los distintos encuentros alrededor del tema de la memoria que pueden tener dos escritores. Pero vamos a empezar con una breve lectura de obra por parte de nuestros 2 colegas participantes. Hola, buenas noches, gracias por venir. Están aquí. Bueno, yo voy a leer parte de un texto que se llama Crack, como ¿cuántos minutos? 8 minutos. Ok. Bueno, Crack. 1. La primera carta de Laura me llegó el 30 de julio de 1988. Apenas podía creer que volvía a saber de ella. Nunca había recibido correo. Fue estrujante y se volvió adictivo. El sobre contenía solo 2 postales, una del parque japonés Sunken Garden y otra de la plaza del Álamo y el skyline nocturno de San Antonio, Texas. Con un mensaje muy escueto donde me avisa que le podía escribir a la dirección del remitente y pasarla a sus conocidos en Monterrey, cosa que no hice. Me amenazó con no volver a escribir si no le contestaba, pues la haría sentir mal.
Lo hice inmediatamente y nos carteamos durante poco más de 9 años, con alegría latente en los tiempos de espera entre una entrega y otra. La última carta que recibí fue en febrero de 1997. 2. La bancarrota definió mi adolescencia. La casa de la calle Urano, en donde viví desde que tenía 3 años, se vendió en 1989 para liquidar deudas de mis padres que se volvieron impagables por la devaluación del peso. Allí se quedaron mi infancia y mi primer muerto. Mi familia estrenó esa casa en la colonia Nueva Lindavista en 1979. Ernestina y Alfredo, mis abuelos paternos, también se mudaron con nosotros. El avance era exponencial. Planta alta con 3 dormitorios, cochera, terreno en esquina, con más área que los lotes regulares de la manzana, que mamá aprovechó para plantar zacate, bugambilias, rosales, naranjos. El primer verano que pasé ahí conocí la compañía y la amistad. Laura Rivero Yervides llegó a la cuadra. Su familia compró la casa con el número 1708 sobre la misma acera. Hay 2 fotografías de su fiesta de 5 en las que aparezco. Fue el 27 de abril de 1980. En la primera toma, Laurita luce impecable con su vestido blanco de mangas bombachas en color rosa, parada sobre una silla, mirando fijamente a la cámara sin sonreír, con un montón de niños, niñas y mamás alrededor del pastel. Yo, en primer plano, con vestido amarillo de tirantes, los brazos apoyados sobre la mesa, con el pelo suelto, la cabeza girada hacia el lente, con una mirada desafiante muy distinta al tono de los demás invitados. En la segunda foto bajé la cabeza y metí el cabello al betún. Tengo la boca abierta y gesto de loca. Laura sonríe resignada. 3. En el prólogo del libro El Reino, Emmanuel Carrère menciona que no es tan frecuente disponer de documentos de primera mano sobre un periodo de tu propia vida en que eras completamente distinto al hombre que has llegado a ser, en que creías a pies juntillas en algo que ahora consideras aberrante. 4. En 1981, Laura y yo iniciamos la primaria en la Escuela Niños Héroes. El edificio ocupa una parte de la manzana central de la colonia, donde también se ubica un parque. Al sonar el timbre del recreo, corríamos a recoger los lonches que nos pasaban por un hueco de la malla ciclónica del patio. Desde aquellas tardes, la enciclopedia y los libros de cuentos eran parte de mi universo. En un roperito de madera se guardaban los tomos que mi papá y yo leíamos. Los tacones, los cosméticos y la ropa de mi mamá estuvieron a mano cuando montamos un salón de belleza en la cochera. 5. En el verano de 2019 fui a San Antonio con mi hermana Alejandra. El shopping es un ritual que tengo con ella desde hace algunos años. Laura nos hospedó 2 noches en su casa. Mientras buscaba una sábana en el closet, encontré una caja con las cartas que le había enviado desde nuestra adolescencia. Empecé a leerlas antes de dormir. Fue una lectura tan extraña, no me reconocía en nada de lo escrito, sin embargo, el material era estimulante. Con el paso del tiempo se había convertido en un registro histórico de la banalidad de 2 adolescentes viviendo realidades contrastantes. Antes de regresar a Monterrey, fotografié todo el archivo ante la impaciencia de mi hermana por agarrar carretera con su camioneta atiborrada de compas. Sabía que el material era una rareza y no tenía claro por qué quería revisar detenidamente. 9. Sabía que conservaba las cartas que Laura me envió, pero no recordaba haber visto la caja que las contenía en mucho tiempo. Finalmente las encontré un poco después de mi cumpleaños 44. He transcrito algunas cartas mías y otras de ella. También ordené por fecha las cartas de mi archivo y me he dedicado a leerlas. La mayoría son manuscritas, aunque algunas están hechas con una Smith Corona eléctrica que todavía conservan Angélica y Toño. 11. La noche del viernes del 27 de marzo del 2020, inicié un chat con Laura para contarle que el proyecto que postulé para el Centro de Escritores, que tenía que ver con el carteo que nos hicimos en la adolescencia, había sido seleccionado. A la mañana siguiente me escribió para hacer una junta urgente, porque había encontrado un registro en audio de cassette en su archivo. La videollamada comenzó a media mañana con café y sin ningún plan. Escuchamos juntas el dispositivo que Correos de México ofrecía
como lo más actual para mantener contacto. Escucharme hablar sobre el Festival Acapulco y sus invitados o sobre conquistas de prepa malogradas y patéticas ha sido mi parte favorita de la pandemia. Intercalar la lectura en voz alta de las cartas fue entrañable. Sentir que esos papeles contienen una parte nuestra que alguien más resguarda. Las tardes, cuando Laura se fue de Monterrey, eran extrañas sin su compañía. Me refugié en la revista Eres, coleccionando portadas de famosos y chismes y siguiendo a New Kids on the Block, la boy band de moda. Hasta que un día la despedida surgió. En el aturdimiento me alegró un poco que se fuera. Me dolía que estando cerca lleváramos caminos paralelos. El día anterior a su partida, Laura no asistió a clases y pasó la última tarde conmigo. Le anoté mi dirección en un papel y le dije que escogiera los dulces que se quisiera llevar de la mesita. Se fue con una ristra de 20 tarugos en popotes amarillos. Laura se comió los tamarindos en el asiento trasero del auto de su tío Chava en compañía del Beliz Azul, con las fotos familiares, su fabuloso Fred y una caja de Coca-Cola en botellas de vidrio. Doña Angélica le advertía que se iba a enfermar si seguía tragando los dulces. Se los terminó antes de llegar a la frontera. Me gustó saber que eso sucedió mientras le hacía honores a la bandera y al petróleo expropiado. Así alojé un trauma de adolescencia en lo profundo del inconsciente. Y 13. Con el arribo de lo virtual, lo análogo gana peso y permanencia como tecnología de la atención y la profundidad. No puedes desatender la escritura caligráfica o el tecleo en una máquina de escribir. Exige concentración y fulgor. Me regocijo que escribí cartas para mantener el contacto con Laura. Enviaba mis noticias, respondía a sus preguntas, hacíamos planes del futuro. Ocupan un lugar sagrado. Son el archivo en bruto de un toque humano, como el que encontré transfigurado en el papel de la tarjeta Hallmark, donde se escribió mi nombre cientos de veces. Conservé las 59 cartas a las que no regresé hasta 22 años después, solo para revelarme que me obsesiono con los objetos y las cosas porque me siento sola. Voy a leer dos poemas. El primero es Poeta de provincia, que pertenece a un cielo muy azul con pocas nubes. Poeta de provincia. Hay quien come una fruta, una uva por ejemplo. Se trata de Ovidio, el poeta latino amigo de Propercio. La tiene en su mano, a la altura de sus ojos. La ve y acaricia. Le da vueltas entre las yemas de sus dedos. Un joven sudafricano, lector de Beckett y de Pound, personaje de una novela de Coetzee, sueña con ser escritor mientras redacta formatos de oficina, informes que se apilan, letra muerta, sobre el escritorio del jefe. Esto sucede en Londres, muy lejos de Johannesburgo, pero es en Monterrey, en la década de los 80, cuando leo el homenaje a Sexto Propercio, donde Mercier y Camier de Beckett se meten en mi cama, se sientan en mi sala y conversan frente a la ventana donde mi gato Tercites se lame la cola. La novela de Coetzee es juventud y podría tratarse de mis primeros años fuera de casa. No soy sudafricano, no he visitado Londres, no domino el formato de los oficios, pero sí he trabajado como burócrata a nivel municipal. Ovidio escribió Las Metamorfosis. En ellas hay un dístico donde el yo poético acaricia a una uva. La uva, oscura y redonda, es tan suave como la piel de su amada, como sus cejas y sus ojos negros, su voz tan grave y su mirada tan profunda. Varias veces
les he preguntado a mis alumnos si han reparado en la tersura de una uva, si antes de beberse el vaso de leche, ya sea por la mañana o por la tarde, han reparado en su blancura. Ovidio, a juzgar por sus poemas, sí lo hizo en el siglo I después de Cristo. Al menos esto último nos atañe. Somos cómplices de la misma era. Cuando Pound trabajó su poema sobre Propercio, yo no había nacido. Propercio, en cambio, pertenecía al círculo de mecenas, pero el joven Ovidio, poeta provinciano, ávido lector y ambicioso en suma, trepador, como diría Gonzalo Rojas, acerca de otro poeta que ni era romano ni formaba parte del imperio, no solo lo leía, sino que sabía sus versos de memoria, como hoy se dice, de corazón. En ese entonces, Pound presentaba su tesis de licenciatura en un college de Idaho. Coetze daba clases de ciencias de la comunicación, pero ya redactaba las primeras páginas de su novela. Yo, en la librería Atenea de la calle Constitución, encontraba los poemas de Beckett publicados por Barral. Propercio estaba perdidamente enamorado de Cynthia y a ella le dedicaba sus versos. Beckett escribía tanto en inglés como en francés. Paul Celan, que mucho tiene que ver en la historia y hasta ahora se menciona, cuando sacaron su cuerpo de las aguas del Sena, tenía en su cartera 2 boletos para ir esa noche a ver Esperando a Godot. Pound tenía muchos años de no saber nada de Hilda cuando fue a la tumba de Eliot. Ovidio, que ya no era ningún joven, sino una de las voces más reconocidas de Roma, cayó de la gracia del emperador y sufrió el destierro muy lejos, en los confines del mundo. Llegué a Monterrey en 1976. Quería estudiar letras. Comencé a viajar a Baja California durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. Monterrey, la sultana del norte, se fue imponiendo. Aquí, en esta lejana provincia, tan cercana, aquí, en esta lejana provincia, tan cerca del Valle de Texas, tan próxima al inglés, hube de llevar 6 latines, 4 clásicos y 2 vulgares que, como Minerva hizo con Júpiter, me rompieron la cabeza. Fue entonces cuando comencé a comprender la historia. Y para seguir haciendo homenajes, ahora a un poeta igualmente de cercano como Ovidio, pues Darío, ¿no? Releyendo a Darío. Hay muchos poemas de Darío que llaman mi atención y que por esto o por lo otro se me han quedado pegados como esos pequeños seres vivos que acompañan a una ballena. Quisiera seguir, pero los japoneses, merodeando los mares, se me vienen encima, igual que a la ballena blanca se le vino encima el capitán Ha. Lo de la prótesis, hecha con hueso de ballena, me remite al andador de mi padre, a las aspirinas que mi madre le daba para calmar el dolor que sentía en la planta del pie, precisamente de la pierna que no tenía. Darío, más que un poeta nicaragüense, representante del modernismo hispanoamericano, resultó una figura familiar. Mi madre sabía fragmentos, perlas de sus poemas. Mi abuelo tenía sus libros en un gabinete de madera con puertas de cristal que ahora, que mi madre ya no vive en casa, pretendo que mi hermano me envíe en un autotransporte. Años atrás, pero ya en este siglo,
me envió la silla de su escritorio que tengo en mi biblioteca. Sonatina es un poema memorable, lleno de luces y de rojos, de dorados y negros, como aseguran que era la Grecia clásica. En cambio, la epístola a la señora de Leopoldo Lugones es gris, empedrada, llena de cangrejos que van de aquí para allá, como el protagonista que se desplaza a lo largo de una playa lejana con charcos y gotas de lluvia, con muelles donde se cargan y descargan pesados fardos que son un peligro constante para la integridad de los estibadores. Darío, en su vida escrita por él mismo, nos habla de los fantasmas de su corazón, y el personaje que divaga y camina por las calles del poema aparece y desaparece en las descripciones de aquello que lo rodea, de los seres y fachadas, de los ruidos y colores que su voz nos va presentando entre los recovecos de un pueblo soleado y anodino. Ahí están los dos poemas como una encrucijada. Octavio Paz dijo que de joven se vio fascinado por Góngora, pero que con la edad, con el paso de los años, Quevedo se fue imponiendo. Eso fue lo que dijo, pero los personajes de Góngora siempre le salieron al paso. Era una vejez la suya, alentada y aconsejada por la juventud. Esto es lo que percibo en los dos poemas. Una juventud desbocada, llena de fiestas y de excesos, de princesas, flores, palacios y guardias, pero siempre amenazados por la melancolía, por esa enfermedad que te hace adivinar a la princesa de otra forma, con otra edad. Las flores se doblan, el agua de los jarrones se corrompe, y el olor, antes perfume, te produce una alergia que no puedes controlar. Los palacios se vuelven ruinas y los guardias, siempre alevosos y pacientes, acaban por adueñarse de todo. Es difícil leer Sonatina en estos años que corren, sobre todo cuando se trata de un poema que se leyó en una casa llena de luz, gente, movimiento y ruidos que se prolongaban en el patio con los ladridos de tu perro. Pero lo mismo pasa con la epístola, un poema de madurez, de una vejez que se cerró a los 49 años en León, Nicaragua, en los brazos de su primera mujer, la garza morena. Pero los desvaríos, las frases dictadas por la fiebre, no eran para ella. Tampoco para la otra, la garza blanca. Se trataba de esos fantasmas del corazón de los que ya antes nos había cantado. Leer un poema es recorrerlo, andar mucho, sentir cómo se te duermen los brazos, las manos se hinchan, la boca se reseca y llegas a ese punto donde debes volver. No recuerdo que mi madre recitara fragmentos de la epístola, que mi abuelo la mencionara. Tal parece que ese Darío no nos fue tan familiar. Vendría después, mucho después, caminando a lo largo de una playa donde los cangrejos, entre piedras y guijarros, charcos y basura, dibujan una historia que el poeta no vivió, esa que solo le compete a aquel que lee el poema añorando los rojos y las luces, los dorados y los negros de unos versos que ahora leemos con sonrojo y estupor. Muchísimas gracias por esta lectura espléndida. Pues empecemos a platicar, ¿no? El eje de esta charla, yo de verdad disfruté mucho la lectura, y bueno, creo que el eje de la charla está puesto ahí, ¿no? Muy claramente en estas dos muestras de trabajo, que es la relación que tenemos con la memoria. Por supuesto, hablar de la memoria nos puede y ha llenado tomos y tomos
bibliotecas, pero me gustaría que nos centráramos, para empezar, normalmente como funciona Bipolar es que yo hago 3 preguntas. La primera pregunta, en este caso voy a hacerlas muy abiertas, tiene que ver con nuestra relación con la cultura material y la memoria, que creo que está muy expresada aquí. Inmediatamente me resonó la silla, por ejemplo, ¿no? En el caso de Penélope, las cartas, o sea, cómo trasladamos a los objetos todo este peso, que es con lo que cierra también el texto de Penélope. Me gustaría también, al hablar de la cultura material y la relación que tiene con la memoria, que nos contaran un poco, porque en algún momento Penélope contactó a José Javier como, digamos, como una especie de asesor externo, digamos, de su proyecto, un poco viendo las confluencias que hay, y también Penélope escribió una reseña justamente de Un cielo muy azul con pocas nubes, que es el libro donde vienen estos poemas. Entonces, me gustaría que habláramos de eso, de la relación que ustedes han hecho a través de ese diálogo con la memoria y la cultura material. Bueno, primero me gustaría disculparme con Penélope, porque yo me alimenté del proyecto de Penélope y me quedé con todo. Qué mal está eso, qué horrible. Sí, yo lo leí, o sea, me llevé mi tiempo, llegó el momento de la lectura, y me asombró mucho porque lo que yo vi en el proyecto, o sea, la lectura que yo impuse fue la de la promesa. O sea, yo dije, aquí hay una promesa. Yo vi 2 historias de amor, ¿no? Una era la que venía de atrás, de muy atrás, desde la abuela, la madre, la hija, que es misteriosísima, es riquísima, o sea que si fueran renglones, cada renglón sería una posibilidad casi que de una novela, ¿no? Y luego estaba la otra historia de amor, bueno, para mí las 2 son amorosas, ¿no? El de las cartas con la amiga, y que en ese punto, que es el que sería la obra de creación, porque dije, aquí está fabuloso, ¿no? Pero eso nunca se lo dije con el problema que quería con eso. Perdón, quería disculpar. Ok, bueno, hace algunos años fui alumna de José Javier, hicimos un taller de poesía en un diplomado de la Casa de la Cultura, que se acompañaba de otro taller de ensayo con Víctor Barrera hace algunos años, y yo en ese momento estuve en contacto apenas con la obra de José Javier, y bueno, me acuerdo del taller muy claramente, porque era una como recopilación de poemas, una manera de visualizar un poco la poesía. Y recuerdo que estaba terminando justo el cursado de mi doctorado, entonces estaba un poco frustrada en la arquitectura, y eso me abrió como una ventana, ¿no? Por un lado el ensayo y por otro lado la poesía, que cuando me postulé al Centro de Escritores lo hice en el tema o en el género de ensayo. Aunque no era muy claro para mí, ahora lo confieso, ya después de todo, no sabía cómo sacar cómo darle salida a este material que tenía, a este carteo que me hice con una amiga de mi adolescencia, o el cuaderno de mi bisabuela con sus oraciones que escribía en su celda cuando estaba enclaustrada. O sea, eran presencias para mí muy fuertes y no sabía realmente cómo encauzarlas, ¿no? Pero bueno, no sé, tuve la fortuna y el acierto de montar este proyecto para el Centro de Escritores y decir que, bueno, me interesaba explorar de manera ensayística estas materialidades que estaban en mi poder también, ¿no? Porque por un lado tenía las cartas que yo existen las cartas que yo había enviado, pero yo solamente tenía en mi poder las que me habían enviado a mí, ¿verdad? Pero hace casi 2 años, un poco menos de 2 años, me encontré estas cartas en un viaje a San Antonio, y a partir de ese como descubrimiento, de leer ese material donde me desconocí completamente, de que no tenía ni siquiera idea de lo que había escrito en aquel entonces, ni por qué lo había hecho, tuve también como
el interés de fotografiar todo y como irme acercando, ¿no? Porque no tenía posibilidad de traerme las cartas, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a explorar un poco el material, digamos, en físico, ¿verdad? Hacer como consciente de esto, y tenía varias ideas para desarrollar, pero bueno, luego ya en el Centro de Escritores, la realidad de la pandemia y del encierro fue que lo que yo había planeado como proyecto no se pudo llevar a cabo, porque era visitar el convento donde había estado enclaustrada mi abuela, o el orfelinato donde mi abuela paterna había crecido, que estaba en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, o en Nuevo México, en Estados Unidos. Entonces se volvió un proyecto como muy casero, que yo tenía que hacer desde mi silla, desde mi escritorio, y creo que bueno, ahí Julián me ayudó, me apoyó mucho en tratar de poder encauzar este material que yo tenía a la mano para sacar un ensayo como este, un ensayo, una crónica, o no, realmente no sé qué es. No sé si para que hables, quieres hablar un poco sobre eso. Sí, no, es que me quedé pensando, es que me sale el profesor, ¿no? Entonces, sí, es cuando tú tienes primero las cartas que había recibido, pues yo pensé en las cuitas del joven Werther, ¿no? Que nada más hay unas cartas. Pero luego pensé, ya que las recobras las otras y tienes ya la correspondencia, pues la clos, ¿no? Las amistades peligrosas, ya tienen las dos, ¿no? Bueno, perdón. Bueno, la memoria. Georges Perec dice que la literatura es memoria y selección. No hay más, ¿no? Y yo le creo, ¿no? Creo que nos la pasamos seleccionando recuerdos y luego nos la pasamos inventando los recuerdos. Es decir, yo creo que eso lo dice Becerra en Pequeño César, en ese poema que a mí me gusta mucho, que inventamos los recuerdos, es decir, los recuerdos nunca son tal cual. De hecho, cuando salió este libro, que hay unas notas al final, donde yo quise ser así muy puntual, cuando uno de mis hermanos estaba leyendo, me decía, es que no es cierto, no, todo no es cierto, entonces mi realidad no era cierta tampoco, entonces todo era ficción. Bueno, qué bien, ¿no? O sea, entonces yo me sentí que se había logrado, ¿no? Entonces creo yo que sí, que la memoria la inventamos, nos hace, y que la memoria no está en el pasado, está en el presente, y que son como ausencias, fantasmas, pero con los cuales convivimos, sin duda. Estamos bien en lo técnico, perdón, es que veo... Es que se acabó la memoria de la cámara. Dice okay, que está llena la memoria, la tarjeta. Veo cierta consternación en los ámbitos técnicos, pero... No, pero bueno, aquí está. Voy a continuar retomando un poco esto que dice José Javier, que me parece, sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Cómo vamos transformando nuestra existencia, de modo que ya solo podemos recordar las cosas tal y como las deformamos, ¿no? Es decir, ya no las podemos recordar de otro modo. Pero bueno, me parece que aquí también hay un aspecto clave que tocas en tu primer poema precisamente, y que de algún modo está también presente en el caso de las cartas o del diario en Penélope, que es, hay una cierta tecnología y también una tradición que deforma nuestra manera de recordar, que es, o sea, la tradición literaria. Y en el caso de Penélope también me interesa mucho, como, digamos, que la tradición cultural, después de hablar de como la relación de la memoria con la cultura material, pero también esta tradición que es los libros que leímos, que de algún modo yo recuerdo mi infancia a través, y eso creo que es justo de lo que trata de algún modo el primer poema que leíste sobre video, me encantó. Yo recuerdo mi juventud a través no solo de haberla experimentado, sino de haber leído libros donde alguien más experimentó su juventud, ¿no? Y esa lectura termina siendo una influencia también en mi vida. Entonces, me gustaría que habláramos un poco sobre esos objetos que están, esos otros objetos, digamos, intangibles que pueden estar en la memoria, que son
o bueno, en el caso de Penélope son más tangibles que la arquitectura, pero que son los libros que leímos y que van como de alguna manera conectándose con esa, digamos que cognitivamente no están disociados, es decir, un verso y una experiencia romántica de la adolescencia no suceden en dos planos distintos de la realidad, de algún modo se conectan, ¿no? Me gustaría que hablamos un poco, si quieren hablar un poco sobre esa experiencia, de cómo la tradición ha modificado también sus procesos de memoria, ¿no? Bueno, ahorita que estaba recordando justo lo del taller, José Javier leyó un poema de Manuel Bandeira que se me quedó clavado todo el tiempo, noticia sacada de un poema sacado de una noticia del periódico. Y me acuerdo que cuando lo leyó en la sesión, dijo, bueno, ¿es un poema? ¿No es un poema? ¿Qué piensan? Nos cuestionaban los que estábamos ahí. Y se hizo la discusión, ¿no? Pero bueno, es un poema que he tenido conmigo desde entonces, o sea, lo leo constantemente, me vuelve a fascinar, y creo que de alguna manera tiene, bueno, yo sustraigo de ahí un poco esta como muy objetividad que yo al menos veo o quise plantear en el texto, que es también una referencia que tengo muy fuerte, es la obra de Emmanuel Carrère, porque me impactó mucho. Hace 2 años que leí El adversario, fue un momento como totalmente parteaguas. Al momento de terminar de leer ese libro, de hecho me dejó sin poder leer unos meses, me impactó mucho el final y me cuestionó un poco también esta parte de religiosa o espiritual, ¿no? que al final menciona por ahí. Y bueno, creo que esas referencias también en el texto como primo de Crack están presentes, sobre todo también, por ejemplo, en la obra de Pedro Almodóvar. Soy como muy fan de Pedro Almodóvar y de su último trabajo. Y bueno, sí, son cosas que se van acumulando y que de alguna manera pues resuenan en alguna parte de lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces, desde poesía o cine, también estas digamos como partes cotidianas. También Georges Perec, que es un autor que me gusta mucho, que he leído, que conozco parte de su obra, lo utilizo también en algo de mis clases en arquitectura, para como moldear este punto de vista no tan excepcional sino cotidiano. Y entonces, bueno, pues sí, hay una larga como lista de referencias y que pues siguen resonando y que creo que forman parte del producto, ¿no? Del producto final, algunas veces consciente y otras veces tal vez a lo mejor más inconscientes. A mí este tema se me hace hiper carnoso, jugoso y demás, o sea, y además está en una nube así oscura allá arriba, ¿no? Por ejemplo, hay un poema de Nuno Giudice, genial, donde dice que los domingos la gente, digamos, de ahí del condominio, de los departamentos, se iba a las afueras de Lisboa a ver las vacas, a comprar quesos, y él se quedaba leyendo poemas, ¿no? Y le decían, oye, ¿qué onda? O sea, vente al campo para que veas el campo, ¿no? No, yo aquí estoy leyendo poemas. Entonces dice, bueno, y al paso del tiempo, yo sigo leyendo los poemas donde están las vacas y los campos, y ya no hay campos ni vacas porque ya hay puros edificios, o sea, ellos perdieron lo que veían, pero yo sigo contemplando lo que contemplaba de adolescente, ¿no? Luego, el poema de Bandeira, ahí también hay un truco genial. El poema de Bandeira, que es así muy como súper concreto, así un preconcretismo que iba a venir 50 años después, bueno, es hiper concreto. Sin embargo, hay un verso donde dice que el protagonista se arroja a la laguna Rodrigo de Freitas. Pero cuando yo leí eso, yo dije, ¿y yo qué tengo que ver con la laguna Rodrigo de Freitas? Yo ni la conozco, no sé ni dónde esté, ¿no? Pero yo sí conocía la presa Belardo L. Rodríguez, que está entre Tecate y Tijuana, y así le puse. Ahí está. Claro. Pues bueno, es que es mucho.
Bueno, perdón. Y una cuestión más. A mí me gustan mucho, bueno, descubrí que me gustan mucho los autores del siglo XVIII y XIX, pero mucho, mucho, y que forman parte así como de mi familia. Y algo que me maravilla y que no me explicaba, ahora ya creo haber encontrado una explicación, es porque estos autores a la edad de 18, 19, 20, 21, 23, 24, 30 años escribían obras impresionantes, o sea, súper impresionantes, ¿no? O sea, Mary Shelley, La Cumbres Borrascosas, de Bronte, y bueno, lo que pasaba es que se pasaban todo el tiempo leyendo, o sea, leían, y cuando llegaban a los 23, 24 años, habían asimilado una tradición, sabían cómo hacerlo y tenían que decir. Mi pregunta es la nube negra. Hoy en día me da la impresión, ojalá esté totalmente equivocado, que los escritores, digamos, recientes, para llamarles de alguna manera, son muy versados en series. O sea, ven muchas películas y muchas series, como de televisión. Y yo me acuerdo ahorita que tú mencionabas de ese verso que se conecta con una vivencia de adolescencia que, digamos, mi generación, por ejemplo, hacíamos competencias de a ver qué libro habíamos leído, o sea, si ya conocíamos a un autor o no, y realmente sabíamos poco de series, o sea, el cine estaba ahí, era como si lo veíamos y todo, pero eran los libros. Yo creo que sería muy bien ver mucho cine, mucho, si vas a hacer cine. Pero ¿qué pasa cuando no vas a hacer cine? Cuando vas a hacer literatura, tienes que hacer literatura, pero ves mucho cine y lees poco literatura. O sea, ¿qué sucede, no? Ahí también entra la memoria, creo. ¿Qué vas a recordar? ¿O cómo vas a recordar? ¿Con encuadres o con planos, secuencias? ¿Cómo vas a recordar? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta, aunque por otra parte yo pensaría ahora, en estos días Silvia en algún momento hablaba de la encuesta sobre consumo cultural en México y decían, bueno, durante la pandemia la gente lo que más consumió fue cine y series y redes sociales y no museos virtuales o teatro. Y yo pensaba, bueno, pues sí, pero sin pandemia también es así, ¿no? Más o menos, ¿no? Con pandemia o sin pandemia. Y entonces me interesa mucho tu planteamiento, pero yo lo llevaría a este otro ámbito que es lo que más leemos, porque sí creo que todos leemos, jóvenes, chicos, mis hijos siguen leyendo mucho, pero en realidad lo que leemos son autobiografías, ¿no? Leemos muchas vidas privadas en las redes sociales, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos leyendo lo que alguien comió, a qué hora fue al baño, si se peleó con su tía, si pudo registrar a su abuelito en la página del COVID. Entonces, de alguna manera, yo me pregunto cómo eso está impactando también, no solamente los procesos como de estilo, sino el sentido mismo de cómo construimos memoria, porque justo, y cómo construimos memoria y cómo construimos eso que antes se llamaba el yo, ¿no? Porque también lo que siento es que mi sensación del yo es que lo decía en otra charla, como que tenemos la opción de pedir 250 tipos de comida distintos, pero solo pedimos pizza y hamburguesas, ¿no? Y antes teníamos como 6 opciones y pedíamos esas 6 opciones. Entonces eso me parece interesante, más allá de cualquier juicio al respecto, me parece interesante cognitivamente cómo estamos construyendo el yo como una posibilidad narrativa también, ¿no? O sea, cómo puedes contar tu yo cuando todo el tiempo es lo que influye la construcción de tu yo es otras personas construyendo su propio yo, a veces con la misma camiseta, digamos, ¿no? Entonces es como que de pronto siento que estoy perdido en la cancha viendo que todos llevan el mismo color de camiseta y el mismo número que yo, entonces me pierdo un poco en la cancha, pero bueno, ese soy yo. No, me gustaría, me late mucho este tema y me gustaría que pasáramos, ya que estamos hablando de esto y de sí, cómo nuestras habilidades para asimilar
percibir lo exterior, la cultura, la tradición. La memoria inevitablemente tiene esta contraparte, funciona como oxímoron, bueno, funcionaría sobre todo la memoria y el olvido, pero a mí me interesa un tema que está más cerca entre el olvido y la memoria, que es el tema de la pérdida. Y lo traigo a colación en esta sesión porque, bueno, esta sesión de Bipolar está enmarcada por un proyecto de coworking entre colectivos literarios, en este caso organizado apoyado por el FONCA, por el ex FONCA, con el Seminario Amparán, pero en este caso con el colectivo, digamos, representativo o contraparte es Atrasalante, que es un proyecto pues donde acabamos de sufrir una tremenda pérdida hace muy poco tiempo, que nos impactó muchísimo, ¿no? Porque además nadie nos lo esperábamos. Es la pérdida de nuestro amigo Iván Trejo. Yo todavía no me repongo ni de la sorpresa ni de esta sensación de dónde colocar la energía emocional, el contacto, lo que ha significado para nosotros Iván como amigo y como colega, como contraparte también de un diálogo, y esa sensación de pronto de hueco que está, me parece, muy conectada con la memoria. Entonces, bueno, yo menciono lo de Iván y dejo la puerta abierta para que ustedes hablen, lo enfoquen desde donde ustedes quieran, pero me gustaría que habláramos como esa relación que hay también, y que además es muy literaria también, ¿no? De la relación y que tiene que ver también con los objetos y con la tradición, que es la relación entre la memoria y la pérdida. Bueno, pues ahorita con tanta, o sea, es un tema que está como tan de frente que yo creo que es un poco difícil tal vez como entenderlo, pero bueno, justo cuando estaba revisando el texto, veía por ahí que, bueno, en mi infancia, mi primer, de alguna manera, ausencia es como esta amistad que yo había forjado y que se había completado y que era parte de mi cotidianidad, y de repente se tiene que romper el lazo y pasar a una etapa o sea, continuaba la amistad pero en la ausencia, ¿no? O en la distancia, que es un poco también lo que creo que sucede ahora con esto de la pandemia, que hay personas que ya están en otro lugar y que nosotros tenemos que seguir como de alguna manera dialogando con ellos. Y bueno, una de las conciencias que llegué en el texto era que durante la vida pues uno va teniendo diferentes ausencias, ¿no? Si las vas acumulando, y creo que con más edad vas acumulando todavía más y se van haciendo como parte también de algo muy latente, ¿no? Entonces, bueno, uno de los temas, justo esto, es toda esa parte ausente, toda esa parte que no es física, presencial, y cómo de alguna forma he tenido la fortuna de haber guardado, archivado, conservado estos objetos materiales que a mí me han llevado a recuperar de alguna forma esas presencias en momentos muy lejanos, ¿no? de su propia producción, por ejemplo, de las cartas o del cuaderno. Haciendo más o menos cuentas, el cuaderno que tengo de mi abuela tiene, no sé, casi 100 años, ¿no? O sea, un siglo de haberse hecho, y cómo se ha conservado, ¿no? Me ha hecho muy consciente también de esta manera en la que los seres humanos hacemos cosas, ¿no? Y cómo las hacemos, cómo las producimos, cómo las conservamos, cómo las archivamos, dónde están, ¿verdad? Y sobre todo en el caso de las personas que se van. Ahorita leímos un texto, un libro de Joan Didion, se llama El año del pensamiento mágico, que es justo como esta parte de duelo que ahorita muchos estamos en esos procesos de desprendernos un poco de presencias físicas para llevarlas a otro nivel y a una conciencia a esa, ¿no? que por lo general estamos acostumbrados a manejarlo de diferente manera, ¿no? Y queremos conservar las cosas tal como están, o queremos no voltear la hoja donde se quedó el libro,
que estaba leyendo una persona que queríamos y se ha ido. Entonces hay una fuerte relación, creo yo, de que una transferencia de los objetos, de sentimientos y de emociones. Yo lo he hecho palpable de manera muy consciente al escribir, ¿no? Sobre todo al escribir y involucrarme en esos procesos con los objetos materiales. Yo estaba pensando en una serie de citas. Bueno, es que mi relación con los libros es diaria, ¿no? Entonces, y como no quiero vivir una sola vida, sino muchas, entonces, bueno, leo mucho. Okay. Entonces, pensaba en Antonio Porquia, ¿no? Que dice, quien no llena su vida de fantasmas se queda solo. Entonces, bueno, hay que llenarla, ¿no? Que haya muchos fantasmas. Por otro lado está una poeta argentina, Juana Viñosi, que dice, donde comienza el olvido, comienza la vida. Es decir, como que si te aferras a un recuerdo, pues no hay vida, ¿no? O sea, hay estar viendo hacia atrás, ¿no? Eso dice Juana Viñosi, y yo creo que es buena poeta. Luego, Pascal Quignard dice que el lector es el que sigue el rastro de lo invisible. Es lo que no está, ¿no? Por otro lado, pienso que está la agonía. O sea, yo me he enfrentado a lo largo de mi vida con seres muy, muy queridos que se han visto en una agonía larga, una lucha, vivir, y ahí me ha tocado estar ahí. Nada te prepara, pero creo que la experiencia es muy diferente. Pienso en el caso de Iván, cuando no hay esa agonía, es decir, no hay esa conciencia, sino que es la irrupción de la interrupción. O sea, yo por ejemplo, cuando supe lo de Iván, me vi, me sorprendí diciéndome una tontería, pero era real, es que ya no lo voy a oír. Esa era mi preocupación, ya no iba a oír a Iván. Y luego, claro, ya empecé a aderezar toda la situación, que se puso peor. Dije, bueno, desde que comenzó la pandemia yo no he ido a ningún restaurante, a excepción de en septiembre con Iván. Entonces dije, ya no voy a ir tampoco a un restaurante con Iván. Entonces eso fue como muy duro. Fue duro porque yo no estaba preparado, o sea, es decir, yo no tenía ninguna señal. Los dioses no me habían permitido ver ni borregos ni nada que señalara algo que podía venir. Entonces creo que son formas diferentes, ¿no? de afrontar. Y claro, la muerte es terrible para el que queda, ¿no? O sea, creo que la muerte la vive el que sobrevive, ¿no? Obvio. Sí, ahora, híjole, hay muchas cosas sí, no vamos a alcanzar a marcarlas, pero claro, el tema de la memoria y la pérdida también abre la puerta al tema de la memoria y el olvido, ¿no? Que es un complejísimo tema de... Borges decía que era el perdón, el olvido es el perdón. El olvido es el perdón, qué bonito. Claro, pero sí, ahora que estabas diciendo eso, yo estaba recordando y para mí uno de los lutos más fuertes, lo he contado en otra parte, uno de los lutos más fuertes fue cuando murió mi mamá. Yo recuerdo, después, cuando hablas del tema de la agonía, yo recuerdo que cuando después de que mi mamá murió, mi primera sensación de la mañana, cuando estás como apenas despertando, era de mucha tranquilidad. Luego venía el ramalazo del entendimiento, ¿no? Pero la primera sensación, la sensación inicial de despertar, era de la tranquilidad de ya, o sea, ya se acabó esto. Y claro, lo que dices sobre me gusta mucho lo que dices sobre la irrupción de la interrupción, ¿no? Esta sensación de la pérdida, es decir, la memoria de algún modo cercenada, no trabajada, no labrada, sino cercenada de golpe, que creo que es algo que hemos también de distintas maneras experimentado todos en nuestra relación con la memoria. Y bueno, pues creo que este es un momento para que nuestro muy escaso
pero sólido público. No sé si tengan ganas de preguntar algo o hacer algo, como si tienen más que una pregunta, un comentario, o si ya se les olvidó. No, no sé si alguien de quienes nos acompañan quiere decir algo. Ya perdonaron. Bueno, yo les quiero preguntar, porque tiene parte que ver con el trabajo que han hecho, de cómo estos materiales de las cartas, las fotografías, los diarios, los recuerdos, etcétera, luego los transforman en una obra literaria, ¿no? Que es algo que comentaba José Javier, que luego tu hermano te decía, ¿no? ¿Quién sabe de dónde sacaste eso? Eso nunca pasó. Pero cómo estos materiales, que en realidad todo el mundo tenemos de pronto acceso a ellos, cómo transformarlos en esta obra literaria. Y conectado a esto, otra pregunta sería, ¿qué tipo de materiales están conectando o se podrían conectar, o si lo hacen, del mundo digital? Porque mucho de su trabajo tiene que ver con objetos que materialmente existen, y ahora pues ya casi nadie recibimos cartas, nos escribimos correos o mensajitos en WhatsApp. Bueno, yo estoy registrando mis conquistas de Tinder, así que estoy pasando el mundo virtual, muy pronto las van a conocer. Pero bueno, qué padre pregunta, Silvia. Yo la verdad es que no sé cómo llegué al texto. Ahorita sigo un poco como en ese, digamos, como en ese asombro, porque para mí el trabajar con los materiales me fue dando como la pauta, o sea, realmente acercarme a ellos como, digamos, como sin nada premeditado o de manera tan inconsciente, o sea, fue más bien algo como más intuitivo. Estuve escribiendo sobre todo, bueno, estuve también involucrando a las personas que estaban cerca de mí, mis papás, mi amiga, involucrarnos en el proceso, o sea, hablando con ellos también para que me dieran su visión, o sea, su punto de vista acerca de los propios materiales. Y creo que fue una labor así un poco de investigación, o sea, tengo una formación también de investigadora, y fue muy padre el proceso de indagación del material, ¿no? O sea, de a dónde llevaban esos materiales, que eran muy tangibles, a dónde me llevaban. Por ejemplo, en el caso del cuaderno de oraciones de mi abuela, yo digo, soy bautizada, pero no soy practicante, entonces no sabía si las oraciones existían, ella las había escrito, si formaban parte de digamos, como un set de rezos que ya estaban ahí puestos. Pero después de eso ya no me importó, porque dije, a mí lo que me importa es que están escritas por mi bisabuela, a mano, en su cuaderno. Entonces había cosas que a lo mejor abordaba de una forma y luego terminaba en otro punto muy diferente, ¿no? Y bueno, espero escalar también un poco este formato, por así decirlo, de fragmentario de un texto, que si digamos que como lo puenteo con el libro de José Javier, la parte que más me gustó, digo, obviamente los poemas me encantaron, pero la parte de las notas, donde hace de las notas ficticias, claro, porque yo tampoco ya no sé nada, yo tampoco no sé nada de esto, yo también pensé que esto era real y no lo es. Digo, los que lo estén viendo y que estén involucrados lo saben perfectamente. Entonces, digo, me gustaban las notas por esa como indagación, ¿no? Y luego aparte ese contraste con el verso y de la parte objetiva y subjetiva, o sea, me hizo mucho clic que haya tenido como esta doble producción, ¿verdad?, paralela, que también un poco en el otro texto lo intenté hacer, armando con los títulos de las oraciones, de los rezos, una especie de poemas, por lo que yo entendía como por poemas, tratar de ponerlos en verso y darle un sentido a ese material que yo decía, bueno, pues yo no puedo dañar ese material y transformarlo en cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, pues eso. Y bueno, de lo demás, sí hay medios, la idea también es un poco después terminar como en un libro objeto, donde esté relacionada la parte técnica ya más digital, es hacer
desde capturas digitales del material. También empecé con la idea de transcribir las cartas en un procesador y para poder darles un orden y tener un registro como para simplemente manipular el material, ¿no? O sea, no hizo ningún sentido más allá de eso. Y bueno, hice algunos acercamientos a eso, pero creo que todavía por ahí pues las posibilidades son muchas, ¿no? Pero sí creo que la presencia de estas materialidades, bueno, al menos a mí, no sé si por mi edad y por la generación en la que estoy, sí tuvieron mucha resonancia, ¿no? Y no pensé en realidad que tuvieran tanto peso, pero ahora me doy cuenta, ya después como de este proceso de desarrollar el proyecto, que pues sí, hay una parte como indisociable de mi vida en estos objetos, ¿no? Y que yo los aprecio y los conservo y los cuido. Por ejemplo, las fotografías del álbum familiar de mi bisabuela, hay muy pocas y pues las atesoro, las veo cada que puedo, y son material al que regozo, ¿verdad? Buscando también como encontrarle esas otras salidas. Sí, yo me quedé pensando en lo de los objetos, y bueno, pienso que los objetos son detonantes, es decir, pero bueno, el objeto, ¿por qué se convierte en objeto? ¿En qué momento? Entonces, pienso en Saramago, ¿no? Cuando da su explicación de qué es erotismo y qué es pornografía. Saramago dice que pornografía es repetición, o sea, repites, y si ya le agregamos lo que dice Octavio Paz, de que toda repetición es degradación, bueno, pues degrada. Pero para que haya erotismo tiene que haber eros, tiene que haber amor. Si no hay amor, pues no hay erotismo. Entonces, ¿qué pasa con los objetos? Pues pasa, primero, antes de qué pasa con los objetos. Si tú tienes un texto religioso, el que sea, el Popol Vuh, el Corán, la Biblia, lo que tú quieras, y pierde su carga religiosa, en el mejor de los casos se convierte en poesía, ¿no? O sea, simbolismo, ese lenguaje, digamos, para cantar a la divinidad, se convierte en metáforas, imágenes, en ritmo, respiración, etc., ¿no? Pero si tú le quitas a los objetos esa carga, ese erotismo que les confieres, queda basura. O sea, es que esta es la servilleta con que ella se limpió cuando fuimos, pues sí, pero ya tíralo, ¿no? Entonces, claro, o sea, cuando ya se pierden esa carga, pues es basura. O sea, eso yo lo aprendí con un gringo, ¿no? Porque fuimos a renovar los pasaportes, entonces estaba el pasaporte de la niña, del medio, del mayor, y ya se vencieron. Entonces nos dieron los nuevos pasaportes y los viejos les hacen un agujero, ¿no? Y ya se los dan. Entonces yo los vi y dije, ¿y qué voy a hacer con esto? El gringo me dijo, es basura. Sí, ya tienen los nuevos, ¿no? Entonces, claro, cuando ya esa servilleta o el popote que tienes ahí, la almendrita que tenía tu abuelita, le quitas esa carga erótica, pues es basura, ¿no? Entonces creo que lo que hacemos con los objetos es que los recargamos. O sea, el objeto está sin nada, está vacío. Es como el poema, ¿no? El poema está vacío, hay que llenarlo. Entonces los objetos hay que llenarlos también. Buenísimo. ¿Alguien más quiere decir algo, hacer alguna...? ¿No? Pues no sé, me recuerda eso de que... me recuerda eso de darle vida a los objetos, ¿no? En los textos, en los cuentos. Darle vida a los objetos en los textos, en los cuentos, dice Alma Vigil, que no quiere acudir al micrófono, pero ya la eché de cabeza. Sí, No es tanto pregunta, ¿verdad? No, sí, era un comentario. Muy bien, bienvenidos los comentarios también. ¿Nada más? ¿Nos quedamos con eso? Ok, nada más quisiera para cerrar, ¿puedes levantar el libro, José Javier, tu libro, mostrarlo? Un cielo muy azul con pocas nubes, ahí está, ustedes lo pueden comprar en línea, lo recomendamos amplísimamente. Nos interesa mucho que estas charlas también desemboquen, por supuesto,
en la parte que tiene que ver con la cultura material, los objetos que son los libros, y en general queremos también recordar que si estamos aquí arriesgándonos un poco es porque creemos que es necesario, algunos de nosotros quienes trabajamos en el seminario en Parán y en otros colectivos, creemos mucho que es necesario reactivar la industria cultural mexicana desde el lugar que tengamos, desde las chances que tengamos, no importa si somos 3 o 4, y si después de toda esta charla podemos, alguien se anima, 2 o 3 personas se animan a comprar este chulísimo libro de José Javier Villarreal que está publicado por Atrasalante, pues ya hicimos algo para mantener un poco en movimiento la industria cultural de la que muchos vivimos. Esto fue Bipolar, muchísimas gracias por acompañarnos, hasta pronto.